Hola, soy Luca Mimesi y bienvenidos al primer capítulo de la segunda temporada de IECA de Bolsillo. El tema que vamos a ver hoy es Historia y Organización de la UNC, tema evaluado en las cátedras B y C de la Introducción a los Estudios de la Carrera de Abogacía. Este tema comprende 3 textos: la Universidad Nacional de Córdoba, 4 siglos de enseñanza, de autoría de Pedro Yancy y Marcela Aspen, de la página 9 a 39 del tomo 1. El segundo texto se llama Las ideas jurídicas en la enseñanza de la Universidad Nacional de Córdoba, texto del autor Esteban Llamosas. Y el tercer texto se llama Universidad Nacional de Córdoba, organización actual y órganos de gobierno, texto del cual también es autor Yancy, a quien ya hemos mencionado. Para comenzar con el análisis, es importante entender que vamos a estudiar 4 periodos históricos bien marcados en la enseñanza jurídica de nuestra universidad. Los textos que analizamos reflejan la cultura jurídica en determinados momentos históricos, no tanto hacia una línea histórica sucesiva de dirigentes, como venimos analizando en otras partes del tomo 1. Vamos a estudiar 4 periodos históricos de nuestra universidad. El primero es el periodo jesuita, que va desde 1610 hasta 1767, cuando los mismos son expulsados por la corona española. Durante el tiempo de los jesuitas, nuestra universidad se va a llamar Colegio Máximo o Universitas Cordobensis Tucumanae. Luego va a suceder el periodo franciscano, que va a abarcar desde 1767 hasta 1807, y ahí se va a denominar la Universidad Real de Córdoba. Luego va a pasar a manos del clero secular. El clero secular se denomina así en contraposición al clero regular, que es el perteneciente a las congregaciones, como las que ya mencionamos y podemos ejemplificar, jesuita y franciscana. El clero secular pertenecía a la diócesis de Córdoba. Este va a controlar nuestra universidad desde el año 1807 hasta 1820, y ahí la misma se va a llamar Real Universidad de San Carlos y Nuestra Señora de Montserrat. A partir de 1820, Juan Bautista Bustos va a arribar y va a tener el control de nuestra provincia. Desde 1820 hasta 1854, donde las universidades son nacionalizadas por Urquiza, la misma se va a seguir denominando, igual que en el periodo secular, Real Universidad de San Carlos y Nuestra Señora de Montserrat, pero va a estar bajo control provincial. Por último, desde 1854 hasta el día de la fecha, la universidad va a estar bajo control del gobierno nacional y se va a llamar Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, nos vamos a adentrar en el primer apartado, el nacimiento de las universidades y la universidad medieval. Este apartado nos comenta cómo el modelo de universidad que arriba a las Indias es aquel que está ordenado clericalmente, es decir, por la Iglesia. Se enseña ius commune, asentado en el derecho romano y en el derecho canónico, que es el producido por la Iglesia. Se realiza también una pequeña historización de cómo es descubierto el derecho romano y cómo también es la enseñanza medieval. Vemos que dentro de lo que son estas universidades ordenadas clericalmente, se enseña lo que se denominan artes liberales. Una de ellas va a ser la retórica, fundamentos de justicia, moral y derecho. ¿Y en qué se va a sentar la enseñanza de este derecho? Se va a sentar principalmente en 2 cuerpos institucionalizados que compilan la normativa. Primeramente en el Corpus Iuris Civilis, creado por el emperador Justiniano, que va a estar comprendido en 4 partes. La primera va a ser el Códex o Código, que agrupa distintas normativas. Las institutas, muy importantes dentro de nuestra universidad, que abarcan lo que es la enseñanza del derecho. El Digesto, que justamente compila lo que son decretos del emperador, y las novelas, que compilan nuevos decretos. También se va a sentar en el Corpus Iuris Canonicis, que es de producción de la Iglesia, que a su vez también está dividido en distintas partes y en distintos libros. ¿Cómo se va a analizar estos cuerpos? Va a haber distintas escuelas de juristas que analizan el derecho. Una cultura jurídica de libros que está basada en el principio de autoridad de los que emanan estas normativas. Es decir, lo que va a justificar por qué se sigue el derecho va a ser mucho más quién creó estos cuerpos que el propio contenido de los mismos. Una de las escuelas que nos ejemplifica el texto es la escuela del Mos Italicus tardío, llamado así
por las escuelas de universidades que estaban asentadas en la península itálica, una de las más antiguas, aquella de la Universidad de Bolonia. Estas escuelas de juristas glosaban extractos de derecho romano, dejando comentarios autónomos o en los márgenes de los textos que encontraban. Realizaban citas y generaban brocardos, pequeñas frases que sintetizaban las normas y sus sentidos. En este sentido, durante lo que es este periodo medieval, encontramos una doble autoridad respecto a las universidades, una autoridad religiosa y una autoridad real. Un ejemplo de esto es cómo a lo largo del texto se nos presenta que la autoridad de otorgar títulos de grado va a emanar tanto del Papa como del Rey, en distintos momentos históricos. También es importante remarcar cómo el texto nos invita a repensar el concepto de universidad y cómo va cambiando de sentido a lo largo del tiempo. En ese sentido, no es el mismo concepto que el que tenemos hoy. La universidad de aquel entonces era un simple agrupamiento de profesores y alumnos y no una institución pensada como en la actualidad. Nos adentramos ahora a lo que es el primer periodo en la gestión de nuestra universidad, que es el periodo jesuita. A lo largo de la colonización y evangelización van a intervenir distintas órdenes y congregaciones de la Iglesia. Los jesuitas o Compañía de Jesús van a tener especial preocupación por evangelizar mediante la educación. En 1573 es fundada nuestra ciudad de Córdoba y en 1599 se va a establecer la Compañía de Jesús en los pagos de nuestra ciudad. En 1601 y hacia 1607 se da la fundación de la provincia jesuítica del Paraguay, que va a comprender Córdoba y va a ser administrada por el padre Diego de Torres. Es así que unos años después, en 1610, se va a establecer el Colegio Máximo en nuestra ciudad de Córdoba. Este va a atravesar distintos problemas económicos. Aquí tenemos una parte del texto que nos habla del problema de los encomenderos. Y frente a estos problemas económicos, se va a evaluar la posibilidad de trasladarlo a Santiago de Chile. Pero en 1613, gracias al fray Fernando de Trejo y Sanabria, que realiza la donación de todos sus bienes para que pueda funcionar, es que finalmente comienza a operar el Colegio Máximo con permanencia en nuestra ciudad de Córdoba. Va a ser franciscano y obispo de la diócesis del Tucumán. Vamos a ver que a partir de 1621, gracias a un breve pontificio del Papa Gregorio XV, se le posibilita al Colegio Máximo el otorgamiento de grados académicos. Este breve pontificio va a ser refrendado por Felipe IV, el rey de España, en 1622 y va a ser ratificado por Urbano VII en 1634. Esto nos marca un poco de lo que veníamos comentando antes, esta doble gestión tanto por la Iglesia como por los organismos de la realeza española, y cómo hay una especie de disputa de poder respecto a quién autoriza el otorgamiento de grados académicos. Encontramos también un breve apartado del texto respecto al Colegio Montserrat. Este colegio en 1687, gracias también a una donación realizada por el presbítero doctor Ignacio Duarte y Quirós, va a tener la posibilidad de funcionar. Y en 1695 va a abrir sus puertas. Va a ser en 1716 que una real cédula de Felipe V va a aprobar la fundación del colegio. Ya en 1767, los jesuitas son expulsados por Carlos III, siguiendo el ejemplo de Portugal y Francia, que los habían expulsado unos años antes, por considerar que sus doctrinas cuestionaban la autoridad del rey e instigaban revueltas populares. Inclusive, el Papa Clemente XIV va a suprimir la orden hacia 1773. Es por esto que van a asumir los franciscanos la gestión de nuestra universidad. Luego de que asumieran los franciscanos, nuestra universidad va a pasar a llamarse Universidad Real y se va a empezar a instar el dictado de la Instituta, el dictado del derecho romano. Va a ser gracias a gestiones del Marqués de Sobremonte en 1784 que va a comenzar a desarrollarse lo que va a llevar a la posibilidad de que esto sea una realidad. En 1791, un auto ereccional del virrey Nicolás de Loreto va a autorizar la creación de la cátedra de Instituta, de quien se va a hacer cargo Victorino Rodríguez, un afamado personaje de nuestra ciudad.
Es así que las facultades mayores van a ser las de teología y jurisprudencia, y la facultad menor va a ser la de artes liberales, que no va a dictar artes en un sentido moderno como lo entendemos ahora, sino que se va a referir a otro tipo de artes como la retórica, la lógica, entre otras cuestiones. En 1793, un auto virreinal va a crear otras dos cátedras, las cátedras de jurisprudencia civil, enfocadas en el derecho romano, y las cátedras de jurisprudencia canónica, enfocadas en el derecho canónico. En 1795, una vez más, una real provisión va a autorizar el otorgamiento de grados académicos. Esta autorización se vuelve a reiterar a lo largo del tiempo a medida que la universidad va cambiando de gestiones. La autorización que se otorgó en 1621 era respecto de la Orden de los Jesuitas, y esta nueva autorización de 1795 va a ser respecto a los franciscanos. El primer y principal efecto de la facultad de jurisprudencia es pasar de una justicia lega a una justicia letrada. Se va a buscar pasar de una justicia que no cuenta con herramientas teórico-prácticas a una justicia letrada que está formada y cuenta con argumentos mayores a los del legal saber y entender de la mayoría de la gente. Va a ser luego hacia 1807 que, gracias a gestiones del virrey Santiago de Liniers, va a entrar en vigencia la Real Cédula de Carlos IV, emitida en el año 1800, que otorga las gestiones de la universidad al clero secular, es decir, al clero de la ciudad de Córdoba. Va a ser entonces el deán Gregorio Funes el que va a establecer un plan de estudios provisorio que se va a utilizar hasta 1815. Deán es el nombre de un cargo de la catedral. En 1810 va a ocurrir la Revolución de Mayo, y la primera junta va a sofocar el proyecto de los leales al rey. Victorino Rodríguez es entonces alcabuceado por Castelli. En 1815 se va a presentar el plan de estudio definitivo realizado por el deán Funes. Este va a sufrir múltiples reformas. En 1818 va a ser reformado por Manuel Antonio de Castro, y en 1823, tras la asunción de Juan Bautista Bustos de la gobernación de la provincia de Córdoba, junto a Gregorio Baigorri le van a realizar otra reforma. Esto también va a ocurrir en 1834 y 1841. Damos entonces fin al periodo del clero secular. En 1820 entonces vamos a dar el principio al periodo provincial. Esto va a ocurrir cuando Juan Bautista Bustos asume la gobernación de Córdoba. Esto va a ocurrir en el marco de la anarquía del año 20, la desintegración de las autoridades nacionales y la vuelta a las autonomías provinciales. En 1821 se va a dictar la primera Constitución de Córdoba. Para que nos demos una idea de la influencia de nuestra actual Universidad Nacional de Córdoba, los congresales que firman la Declaración de Independencia en 1816 van a estar integrados por 17 graduados de nuestra Casa de Altos Estudios. En 1822 se va a graduar el célebre Dalmacio Vélez Sarsfield, primer codificador nacional que va a redactar nuestros códigos civil y código comercial respectivamente. Va a ser entonces hacia 1854 que va a comenzar el periodo de la nacionalización de la universidad. En 1854 gobernaba el presidente Urquiza tras vencer a Rosas en la batalla de Caseros. Va a ser su vicepresidente, de apellido del Carril, el que va a dictar el decreto de nacionalización universitaria. Este decreto va a ser confirmado en 1856 por el Congreso mediante una ley nacional. Esto es importante, ya que el único facultado para modificar cualquier cuestión vinculada a las universidades es el Congreso de la Nación. Aquello creado por ley solo puede modificarse y extinguirse por ley. Pasamos entonces a lo que van a ser las vísperas de la reforma de 1918. Encontramos un apartado respecto al contexto que nos habla de la Revolución Rusa, la Revolución Mexicana y la Primera Guerra Mundial. La reforma de 1918 va a ser un verdadero mito respecto a la ciudad de Córdoba. Va a comenzar con el cierre del internado de medicina, que va a llevar a que a la protesta se le sumen los estudiantes de ingeniería y abogacía. Tras varios días de conflicto, que incluso llegó a ser armado, vamos a empezar a ver cómo los ideales de la reforma empiezan a convertirse en una realidad.
Es importante destacar la manifestación de personas como Deodoro Roca, que van a tener una gran trayectoria en la historia de nuestra universidad. Aquí, los autores del texto nos van a señalar que los ideales de la reforma tienen que funcionar como el calzado de vereda para el tránsito de los estudios universitarios. Son ideales, no siempre se cumplen, pero es a donde tenemos que apuntar como comunidad universitaria. Algunos de los ideales más importantes eran, primero que nada, autonomía universitaria, la facultad de darse la propia ley y reglas, cogobierno y elección de autoridades. Esto es la participación de los claustros universitarios, tanto docente, no docente, estudiantil, graduados, y las elecciones para la elección de las autoridades. Docencia concursada y periodicidad de las cátedras, algo que no siempre se cumple, pero implicaba que aquellos que quieran ser docentes deban concursar para el cargo y que las cátedras giren de manera periódica. Docencia libre o libertad de cátedra, que ningún gobierno ni ninguna persona pueda forzar a las cátedras a qué dictar. Asistencia libre no obligatoria, una asistencia sin punteo no obligatoria para todas las clases, algo que el día de hoy tampoco se cumple. Gratuidad universitaria, algo que recién va a empezar a ser efectivo desde 1949, cuando el presidente Juan Domingo Perón dictó el decreto 13.233, que desaranceló los exámenes y estudios universitarios. Extensión universitaria, que implica vincular a la universidad con la sociedad. Hoy en día podemos encontrar una amplia oferta de programas de extensión. Y erradicación del contenido religioso, que es dejar de enseñar lo que venía siendo el derecho eclesiástico. Aquí el texto también hace un breve apartado respecto a la incorporación de la mujer a la universidad. Aquí encontramos el término calfurnia, que es el miedo a la mujer que habla en público y argumenta. Esto surge de una prohibición histórica del ejercicio de la abogacía en las mujeres. La lex Afrania en Roma había surgido cuando la mujer, Afrania Calfurna, de un senador romano, intervenía excesivamente en el Senado. También encontramos que dentro de las 7 partidas de Alfonso el Sabio, en la partida tercera, estaba prohibido el ejercicio de la abogacía para las mujeres. En Córdoba, la primera mujer egresada va a ser partera, en el año 1844. Y Margarita Satskin va a ser la primera mujer médica y farmacéutica, recién en el año 1908. El rol de la mujer, en un principio, estaba reservado a las artes del curar, en la ginecología, la obstetricia y la farmacia. Un poco más adelante en el tiempo, en 1923, encontramos a Mercedes Orgaz, la primera notaria de nuestra Universidad Nacional de Córdoba y de nuestra Facultad de Derecho. Y en 1927, a Elisa Ferreira Videla, ya sí, la primera abogada de nuestra Casa de Altos Estudios. Es importante marcar la distinción entre Mercedes Orgaz, que fue notaria, y Elisa Ferreira Videla, que fue abogada. Bueno, luego encontramos lo que empieza a ser la universidad después de la reforma. Realiza entonces el texto una rápida historización de los cambios y las creaciones de facultades que van a ocurrir sucesivamente a lo largo de los años. En 1938 se crea el segundo colegio preuniversitario que tenemos en Córdoba, que es la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano. En ese entonces existían 3 facultades: la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y la Facultad de Medicina. En 1946 se va a crear la Facultad de Filosofía y Humanidades. En 1954 la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. En 1956, la Facultad de Odontología. En 1971, la Facultad de Ciencias Químicas. En 1979, la Facultad de Ciencias Agropecuarias. En 1983, FAMAF. En 1998, Psicología. En el año 2000, la Facultad de Lenguas. En el año 2011, la Facultad de Artes. Y las últimas 2 facultades fueron creadas en el año 2015, la Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Otros hitos a destacar en el tránsito de la historia de nuestra universidad fue en 1949 la ya mencionada supresión de aranceles universitarios, en 1966 la Noche de los Bastones Largos, que si bien no ocurrió en nuestra universidad y ocurrió en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, significó mucho para la historia universitaria. En 1969 la manifestación popular que juntó al movimiento estudiantil, movimiento obrero, conocida como Cordobazo, y a partir de 2016
se autoriza la elección directa de las autoridades universitarias. Recién en 2019 se va a realizar la primera elección con esta modalidad. Hemos finalizado así el primer texto, llamado La Universidad Nacional de Córdoba, 4 siglos de enseñanza, por Marcela Aspel y Pedro Yancy. Ahora vamos a pasar al texto de Esteban Llamosas, Las ideas jurídicas en la enseñanza de la Universidad Nacional de Córdoba. El autor Esteban Llamosas va a contar la historia jurídica de la enseñanza mediante las ideas o ideologías centrales de los autores enseñados en la entonces universidad. Es decir, principalmente mediante los ismos que resumen grandes cuerpos de ideas. El derecho va a ser inseparable de la religión, incluso luego de la Revolución de Mayo, y no hubo un cambio radical en la enseñanza. Esa es una de las tesis principales que nos va a presentar el autor a lo largo del texto. Primero que nada, vamos a tener que adentrarnos en el periodo jesuita, que como sabemos, comenzó desde el año 1599, cuando se asentaron en la ciudad de Córdoba, hasta el año 1767, que fueron expulsados. Ellos van a hablar del derecho inmersos principalmente en la teología moral, a través de autores como Francisco Suárez y Juan de Mariana. Van a hablar de los casos morales de conciencia, y van a propugnar dos teorías, una teoría moral y una teoría política. La teoría moral va a ser el probabilismo jesuita, del autor Francisco Suárez. Este va a presentar que frente a un caso dudoso a donde debemos resolver cómo administrar una penitencia, frente a caminos igualmente probables, podemos optar por uno de ellos. Esto va a flexibilizar las reglas morales. Proponiendo un ejemplo, imaginemos un caso de infidelidad. Frente a distintos caminos de cómo darle una penitencia a aquel que ha sido infiel, vamos a poder optar por una opción más flexible, entendiendo que, por ejemplo, debería rezar o 30 Padres Nuestros o 25 Ave Marías, etc. Podríamos optar igualmente por cualquier opción. Luego, pasando a la teoría política, vamos a encontrar el pactismo político. Este nos va a hablar del origen de la legitimidad del poder. Va a decir que, frente a de dónde emana la autoridad con la cual nos dirige un rey y toma decisiones por nosotros, hay dos momentos de un mismo pacto. Primeramente, Dios está en todos nosotros y deposita en ese sentido la soberanía en todos nosotros. Luego todos nosotros, mediante un pacto, otorgamos esa autoridad al rey para que nos mande. Este va a hablar entonces de que el momento en que nosotros podemos dejar de obedecer al rey va a ser cuando empieza a actuar en contra de su pueblo y se vuelva un tirano. Esto va a llevar eventualmente a que los jesuitas sean reemplazados en la conducción de los órganos y expulsados del Reino de España al presentar ideas que podrían considerarse peligrosas para la autoridad del rey. Estos fueron entonces el probabilismo jesuita y el pactismo político. Pasamos entonces ahora al periodo franciscano, que va a abarcar desde 1767 hasta 1807. Encontramos dos autores principales, que es Bossuet y Vinio. Bossuet va a presentar el derecho divino de los reyes. Este va a decir que no hay pacto, que la autoridad es recibida directamente de Dios en los gobernantes. Esto va a reforzar la autoridad real. Y solamente vamos a poder oponernos a lo que nuestros reyes mandan cuando estos atenten contra Dios. Ya no va a ser la posibilidad de que atenten contra el pueblo. Y reemplazamos el probabilismo moral por otra palabra bastante similar, pero que significa otra cosa, que es el probabiliorismo o rigorismo moral. Va a decir que no podemos seguir entre varias opciones probables, sino únicamente la más probable. Y el rigorismo moral, que es la versión más extrema, va a presentar que la regla en sí no debe violarse nunca. Debemos nunca ser infieles y eso nos va a conllevar el castigo más grave respecto al quebrantamiento de esa regla moral. ¿Cuál es la tesis principal de Llamosas respecto a las teorías que hemos enumerado? Él va a decir que el deán Funes no va a presentar grandes cambios en la forma de enseñar el derecho en la Universidad Nacional de Córdoba. Él va a decir que, a pesar de la Revolución de Mayo, él no adaptó las ideas y siguió enseñando las teorías más conservadoras que habían presentado los franciscanos. Su plan provisorio de 1807 explícitamente continúa con el regalismo y el rigorismo moral. Y su plan definitivo en 1815, que él alegaba había retrasado debido a cambios necesarios por la revolución que había acontecido, también continuó con las ideas conservadoras, pero adaptando el discurso. Entonces pasó a enseñar una teología dogmática del autor
del autor Valsecchi y el derecho canónico del autor Devotti. Entonces va a concluir Llamosas con una frase que el propio Dan Funes va a presentar en su plan de estudios definitivo, que es que estamos a luz de razón y religión. Si bien hay un influjo de racionalismo, se siguen sosteniendo las ideas conservadoras de la religión católica. Pasamos ahora al último texto, UNC, Organización Actual y Órganos de Gobierno, del autor Yancy Ferreira, ex decano de nuestra facultad. Acá hacemos un análisis de lo que es el estatuto de la UNC, de la autonomía universitaria, que está consagrada en nuestra Constitución, en el artículo 75, inciso 19, y en cómo funciona el cogobierno de nuestra universidad, que es gracias a la reforma universitaria. El gobierno de la UNC funciona gracias a los 4 claustros que la cogobiernan: el claustro docente, el claustro de estudiantes, el de no docentes y el de graduados, cada uno integrado por cada función que se da para que la UNC sea una institución que pueda funcionar activamente. Los docentes enseñando, los estudiantes aprendiendo, los graduados colaborando con las tareas de extensión y desarrollo posterior de la universidad, y los no docentes cumpliendo funciones administrativas que permiten que la universidad funcione. Está sentada en 3 pilares fundamentales: la formación integral técnico-profesional, es decir, una formación abarcativa de múltiples disciplinas que sea lo más completa posible para la vida profesional; la investigación científica, que es el avance de las ciencias de estudio progresivo y continuo; y la extensión universitaria, en las tareas de colaboración que nuestra universidad hace respecto al territorio que habita, enriqueciendo a su vez todo lo que se encuentra fuera de la universidad. Encontramos que la UNC está gobernada por órganos tanto generales como especiales. Aquellos órganos generales se hacen cargo del gobierno de la universidad toda, y los órganos especiales se hacen cargo del gobierno de cada una de las 15 facultades que componen la Universidad Nacional de Córdoba. Los órganos generales son 3: la Asamblea, el Consejo Superior y el Rectorado. La Asamblea y el Consejo Superior son órganos colegiados, es decir, compuestos por múltiples personas, mientras que el Rectorado es un órgano unipersonal. Aquí, haciendo una analogía, podríamos decir que el Consejo Superior es como una suerte de poder legislativo, el Rectorado es como una suerte de poder ejecutivo, y la Asamblea es como una suerte de organismo ad hoc, es decir, creado para un propósito específico, que es la modificación de los estatutos o una decisión importante para los destinos de nuestra Universidad Nacional de Córdoba. La Asamblea está integrada por todos los consejos directivos. El Consejo Superior, en cambio, es un órgano que existe de forma permanente y está integrado por los conciliarios. Los conciliarios son 47 en total: el rector, los 15 decanos, 10 estudiantes de las distintas facultades que componen nuestra universidad, 3 egresados, 2 no docentes y un representante del Manuel Belgrano y un representante del Colegio Montserrat. Encontramos entonces justamente la distribución respecto de los 4 claustros que habíamos mencionado. El rector es un órgano unipersonal asimilable al Poder Ejecutivo, que está compuesto por una persona electa directamente por todos los que integran la UNC, que debe tener más de 30 años y cumplir con los requisitos del profesor regular, honorario, emérito o consultivo. Luego, adentrándonos en el análisis de los órganos especiales de cada facultad, encontramos el cargo unipersonal, que es el del decano, y el cargo colegiado, que es el del consejo directivo. Y aquí podríamos asimilar el decano a un poder ejecutivo y el consejo directivo a un poder legislativo. El decano es también unipersonal y debe tener más de 30 años y cumplir los requisitos ya mencionados. El consejo directivo está integrado por los consejeros, que son 18 en total: 9 consejeros docentes, los cuales deben estar distribuidos en 3 consejeros titulares, 3 consejeros adjuntos y 3 consejeros de profesores auxiliares. Luego 6 alumnos, que deben tener más de 1/3 de la carrera completa, 2 egresados, que deben contar con más de 1 año de residencia, y un representante por los no docentes. El decano, si bien tiene voz y dirige el debate,
no puede votar salvo que sea por desempate. Ese fue, a grandes rasgos, el estatuto de la ONC y la distribución que realiza respecto al cogobierno de la misma. Con esto damos por finalizado este capítulo de la historia y organización de la ONC. Nos vamos a encontrar en los siguientes capítulos que respectan al análisis del tomo 2 de IECA. Muchas gracias por escuchar y recuerda que siempre el ingreso lo hacemos juntos. Si te gustó, seguinos en nuestro Instagram, @juntosporderecho, y así también en Spotify. Si te sirvió, compártelo con tus compañeros de cursada. Muchas gracias.